Un cordial saludo para todos. Bueno, muchachos, entonces en este video les voy a explicar cómo se emplea el método de los factores de conversión para cambiar las unidades de un valor numérico en otras unidades, ¿sí? Pero antes de comenzar a realizar como tal los ejercicios, quiero entonces realizar un repaso de la guía, de esta guía que explica los factores de conversión. Si no han leído la guía, no se preocupen, acá vamos a repasar. Entonces, recordemos que los factores de conversión es un método matemático que me permite cambiar las unidades de un valor numérico por otras unidades, ¿cierto? Cuando yo hablo de unidades, me refiero, por ejemplo, a unidades de masa, a unidades de volumen, a unidades de tiempo y a unidades de longitud, que fueron las 4 magnitudes o las 4 unidades de medida de la materia que vimos en la guía anterior, ¿cierto? Ustedes recuerdan que a partir de una tabla estaban, digamos, cada una de las magnitudes con sus respectivos sistemas de unidades y factores de conversión. Entonces acá ya vamos a hacer la aplicación de esa tabla, ¿cierto? Acá ya ustedes se van a dar cuenta para qué sirven esas unidades y como tal cómo se realizan este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cómo se realizan, muchachos, los factores de conversión? Los factores de conversión, digamos, consisten en multiplicar por una o más fracciones. Fracciones se hace referencia a expresiones que tienen un numerador y un denominador. Entonces, este método consiste en multiplicar por una o más fracciones que tienen numerador y denominador con el fin de cambiar las unidades de ese valor numérico por otras unidades. ¿Listo? Es muy sencillo, es de gran utilidad para cambiar diferentes unidades, no solamente las 4 unidades que vimos en la guía anterior, sino que sirve, por ejemplo, para cambiar unidades de moneda, ¿cierto? Para pasar, por ejemplo, de euros a dólares, ¿cierto? Entonces, es muy útil y es muy práctico en la vida cotidiana. Lo vamos a utilizar mucho a partir de este momento. El próximo año ustedes lo vuelven a ver en el grado 10º en física y de ahí para adelante va a ser un método que se va a trabajar bastante. Entonces vamos a comenzar de una vez. ¿Cómo dicen entonces, muchachos, este tipo de ejercicios de factores de conversión? El enunciado de los ejercicios dice de la siguiente manera: emplear los factores de conversión adecuados para convertir, ¿cierto? Porque lo que vamos a hacer es una conversión, una transformación. Así dicen entonces el enunciado de estos ejercicios. Y vamos a hacer ese primer ejercicio que ven en el tablero. Vamos a convertir 300 toneladas en gramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que identificamos? Identificamos que hay un valor numérico. ¿Cuál es el valor numérico? 300, ¿cierto? Y ese 300 está acompañado de unas unidades, ¿cierto? En este caso, toneladas. Si ustedes se fijan en la tabla de la guía anterior, toneladas son unidades de medida de la masa, ¿cierto? Unidades de medida para la masa. Y les estoy pidiendo de que esas 300 toneladas las vamos a transformar o a convertir en gramos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, observen, hay un valor numérico con unas unidades, en este caso de masa, para convertirlas en otras unidades, precisamente de masa también. Yo a ustedes, si les doy unidades de masa, les pido unidades de masa, ¿cierto? Si les doy unidades de volumen, les pido unidades de volumen, ¿cierto? Que haya siempre como coherencia en ese sentido. Porque yo, por ejemplo, yo no les puedo colocar de que me transformen 300 toneladas en litros. No tendría sentido, ¿cierto? Mezclar unidades de masa con unidades de volumen. ¿Me hago entender? O sea, siempre, muchachos, en este tipo de ejercicios de factores de conversión, siempre les doy un valor numérico que tiene unas unidades para transformar en otras, pero esas unidades siempre de la misma sistema de medidas. Si son unidades de masa, les pido unidades de masa. Listo. Si les doy unidades de volumen o de tiempo, les pido que me transformen en unidades de volumen o de tiempo. Listo. Bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso, muchachos, para resolver estos ejercicios? Lo primero es escribir, como pueden observar acá,
escribir el dato que me da el problema, ¿cierto? O el valor numérico. Recordemos que son 300 toneladas, ¿cierto? Entonces yo escribo el valor numérico acompañado de las respectivas unidades que les doy, ¿cierto? Entonces 300 toneladas. Luego escribo un signo por y realizo esta línea, que esta línea quiere decir de que voy a escribir una fracción, ¿cierto? O de que voy a escribir un factor de conversión. ¿Qué fracción debo escribir? Nuevamente recordemos, una fracción, recordemos que es una expresión que tiene un numerador y un denominador. Es decir, yo debo escribir acá abajo un denominador y debo escribir en la parte de arriba un numerador, ¿cierto? Entonces, acá viene, digamos, lo bonito del asunto, de que esa fracción que yo voy a escribir me va a permitir transformar estas unidades en las unidades que me pide el problema. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y yo de dónde saco la fracción? La fracción precisamente la saco de la tablita de la guía anterior. Por eso yo les decía, esa tabla la deben tener muy clara en el cuaderno, todos consignada, muy digamos a la mano para resolver estos ejercicios. Entonces, yo por acá, pues yo no tengo la tabla completa, pero saqué 2 datos de esa tabla que me resultan útiles para resolver este ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla, pueden hacerlo en el cuaderno, van a fijarse que para las unidades de masa, 1 tonelada es igual a 1000 kilogramos y que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Están esas dos, digamos, esas 2 expresiones. Y hay otras más, ¿cierto? Yo solamente saqué estas 2 para resolver este ejercicio. Entonces, muchachos, volvemos al ejercicio. Recordemos, debo escribir una fracción que tiene un numerador y denominador. Entonces, ¿qué fracción debo yo escribir en el denominador? Observen acá con atención. Yo debo escribir en el denominador un valor o una expresión que tenga esas unidades de toneladas, ¿cierto? ¿Por qué debo escribir una expresión que tenga unidades de toneladas? Para cancelar, para ir quitando, cancelando unidades que no necesito y que me queden en la parte de arriba en el numerador las unidades que me pide el problema. Listo. Bueno, volvemos entonces. Recordemos que de la tabla saco entonces yo las fracciones. Si ustedes observan en estos 2 datos o en estas 2 expresiones, ¿cuál de las 2 me servirá a mí para escribir mi primer denominador? Para cancelar toneladas con toneladas. ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál tiene toneladas? La de arriba, ¿cierto? Entonces yo abajo voy a escribir como denominador 1 tonelada, ¿cierto? Vamos a escribirlo. 1 tonelada. ¿Listo? Pero si yo abajo escribí 1 tonelada, arriba debo guardar esa coherencia. Si abajo escribí 1 tonelada, ¿qué debo escribir arriba? Que es igual a 1000 kilogramos. O sea, es decir, arriba en el numerador yo debo escribir 1000 kilogramos. Listo. Si yo abajo escribo 1 tonelada, arriba escribo 1000 kilogramos. Yo puedo hacerlo al revés. Por ejemplo, si yo tuviera unidades de kilogramos, yo puedo escribir 1000 kilogramos abajo y 1 tonelada arriba, ¿cierto? Para cancelar las unidades. Listo. Bien, entonces vamos a escribir arriba 1000 kilogramos. Al escribir arriba 1000 kilogramos, observen de que ya realicé mi primer factor de conversión, mi primera expresión que tiene un numerador y un denominador. Listo. Y cancelé las unidades que, digamos, que necesito quitar para dejar en el numerador las unidades que me pide el problema. Siempre en el numerador me van a quedar las unidades que me piden el problema. En estos ejercicios así sencillitos. Listo. Entonces, observemos. Yo debo convertir 300 toneladas en gramos. ¿Será que ya terminó el ejercicio? ¿Ustedes qué dicen? No ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque me quedaron unidades de kilogramos y yo necesito es gramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo de hacer? Aplicar otro factor de conversión.
¿Cómo así que otro factor de conversión? Es decir, escribir otra expresión con el signo por y escribir o realizar acá la línea de fracción para escribir un numerador y un denominador. Abajo, en este denominador, observen que yo debo escribir algo que tenga kilogramos para cancelar las unidades de arriba con esas unidades de abajo. De estas dos valores, ¿cuál de las dos tiene kilogramos? Observemos que está 1 tonelada, 1000 kilogramos, y está 1 kilogramo igual a 1000 gramos. ¿Cuál me conviene o me resulta a mí más conveniente escribir? La de abajo. ¿Por qué más conveniente? Porque si ustedes observan, yo escribo la de abajo, ya me van a quedar las unidades de gramos y ya terminaría el problema. Listo. No escribo las de arriba porque no me conviene, sería como dar las mismas vueltas en lo mismo. ¿Me hago entender? Vamos a escribirlo para que lo vean más claro. Entonces, abajo debo escribir 1 kilogramo. Si abajo escribo 1 kilogramo, ¿qué debo escribir arriba? 1000 gramos, ¿cierto? 1000 gramos. Listo. Recordemos entonces que vamos cancelando las unidades que no necesito. Cancelo kilogramos de arriba con kilogramos de abajo y observen que ya en el numerador me quedaron las unidades que necesito para resolver el problema. Pero no he terminado el ejercicio. ¿Cómo se termina este ejercicio, muchachos? Resolviendo como tal esta expresión en la calculadora. ¿Y cómo se resuelve? Debo multiplicar los numeradores, o sea, todas las expresiones que están en la parte del numerador, y dividirlas por la multiplicación de los denominadores. Vamos a hacerlo directamente en la calculadora. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo la calculadora, ojalá sea científica. Entonces yo escribo 300 multiplicado por 1000 y multiplico por otros 1000. Aquí lo pueden observar, 300 por 1000, ¿cierto? Ya multipliqué los numeradores y en la calculadora entonces realizo la multiplicación igual, este es el igual pero lo tengo un poquitico borrado. Eso me da, si ustedes observan, un número muy grande. Como me da un número muy grande, ¿qué puedo hacer yo? Expresar ese número en notación científica, y ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Entonces los resultados que a ustedes les den muy grandes en los ejercicios, me lo expresan en notación científica, listo. Este número, como es tan grande, lo expresamos en notación científica, listo. Entonces volvamos, multiplico los numeradores y divido por la multiplicación de los numeradores. Entonces igual, ¿cierto? Da el igual, dividido, y abro un paréntesis y multiplico los denominadores. Pero los denominadores, ¿qué números hay? 1 por 1, ¿cierto? Entonces, hagámoslo acá. 1 por 1. Observen. Cierro paréntesis. Igual. Me va a quedar el mismo número porque cualquier número dividido por 1 da el mismo número, ¿cierto? Entonces, mi resultado es 3 con 3, 6, ¿cuántos números? 8. 8 ceros, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ceros, ¿cierto? Entonces escribo mi resultado. Entonces, este es mi resultado. Este número tan largo, ¿en qué unidades? En las unidades de gramos, ¿cierto? Que son las unidades que me pide el problema. ¿Qué hago entonces, muchachos? Como este número es tan grande, para escribirlo de una forma más abreviada, hagámoslo de una vez en notación científica. El puntico está aquí, ¿cierto? ¿Cuántas veces debemos correr el punto para encontrar un número entre 1 y 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces me quedaría 3,8 por 10 a la... ¿Será que ese exponente es positivo o negativo? Es positivo, ¿cierto? Porque lo estoy moviendo el punto o la coma hacia la izquierda.
Entonces me quedaría 3.0, perdón, no es 3.8 sino 3.0, ¿cierto? Por 10 a la 8. Recordemos que el 8 son el número de veces que yo corro la coma. Y estos son unidades de gramos. Esta entonces, muchachos, es la respuesta de este ejercicio. Listo. De esta manera se resuelven este tipo de problemas relacionados con los factores de conversión. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir. Nos vemos en una próxima ocasión.